Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Cómo adelgazar rápido, estar fuertes y saludables. Yo soy Luis, te doy la bienvenida. Si eres una persona que padece diabetes, prediabetes, diabetes 2 o diabetes 1, tengo una información muy importante para ti. En el video de hoy te voy a enseñar cuáles son los alimentos prohibidos o limitados, no adecuados, no aptos que no deben comer las personas diabéticas. Son los alimentos que no ayudan a controlar la diabetes 1 y que no ayudan a revertir o curar o eliminar la prediabetes o diabetes tipo 2. O sea, son los alimentos que los diabéticos no deben comer o deben limitar su consumo. Y también te voy a decir por qué este grupo de alimentos no ayudan a combatir la diabetes. Te recomiendo que veas el video hasta el final porque siempre me gusta dar las últimas buenas noticias sobre la diabetes que hay en el mundo. Y me gusta dar regalos y sorpresas que ayuden a combatir, controlar o eliminar la diabetes. Así que vamos allá, a rodar. ¿Cuál es el grupo de alimentos que no ayuda a combatir la diabetes? Que no ayuda a las personas que padecen de diabetes tipo 1 a mantenerlas controladas. O que no ayuda a las personas que son prediabéticas o que padecen o que tienen diabetes tipo 2. No ayuda a revertirlas o eliminarlas para siempre de su vida. Yo les llamo alimentos tipo E. ¿Qué son los alimentos tipo E? Los alimentos tipo E son los alimentos que engordan o que provocan grasa en el cuerpo porque estos producen mucha glucosa y por lo tanto obligan al cuerpo a producir mucha insulina para ser asimilados. Por lo tanto, van a producir grasa en el cuerpo y engordar a las personas. Estos alimentos generalmente son adictivos, tienden siempre a que la persona mientras más los consuma, más los quiere consumir. Estos alimentos no te ayudan a dormir bien, o sea, no te causan un sueño profundo, no ayudan a formar los hábitos saludables de alimentación. Estos alimentos no ayudan a mantener el sistema inmune o el sistema de defensa del cuerpo activo, fuerte, sino que debilita y en muchos casos desactiva el sistema inmune del cuerpo, permitiendo que las personas que contraen bacterias o virus como este COVID-19 de esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad, enfermen muy fácilmente. También los alimentos tipo E, que yo les llamo tipo E, no son amigos de la salud porque ayudan a formar un medio ácido en el cuerpo perfecto para desarrollar las enfermedades. Por lo tanto, no te ayudan a prevenir, curar, combatir, controlar o revertir las enfermedades nutricionales y degenerativas crónicas como la diabetes. Entonces, vamos a ver por arribita, porque la lista es un poco larga, cuáles son los alimentos que componen el grupo de alimentos tipo E, a lo que yo le llamo tipo E. Tenemos los cereales. Los cereales en general no son buenos para los diabéticos. Arroz, avena, harina de maíz, maicena, panqueques, etc. Los panes en general, aunque te digan esto es un pan integral, esto es un pan bueno para diabéticos, ningún pan es bueno porque al final produce mucha glucosa, produce mucha insulina, sube el azúcar y eso no es lo que un diabético necesita. O sea, todo lo que es panes, galletas, harina de soya, pizza, todo lo que tenga que ver con eso. Los farináceos. Los farináceos son los frijoles, los garbanzos, las papas, el maíz, la yuca, el boniato, la calabaza, el plátano. Todo ese grupo de alimentos tampoco es bueno para las personas que padecen diabetes. En general, los farináceos son
los grupos de alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, como también se le llama por ser muy energéticos. Leches. Algunas leches, la fresca, la leche evaporada, la leche condensada, que tienen niveles de grasa y de azúcar muy altos, pues tampoco son buenos. Endulzantes. El azúcar, la melaza, jarabe, sirope, fructuosa, todo lo que sean endulzantes en general no son buenos para las personas diabéticas. Y eso la mayoría de personas diabéticas lo conocen. Frutas. La mayoría de frutas, excepto manzana y fresas, el resto de las frutas son muy altas en azúcar y no son buenas consumirla en cantidades para las personas diabéticas. Naranja, piña, mango, melocotón, melón, uva, etcétera, la inmensa mayoría. Pasta. Las pastas, todas las pastas, ninguna pasta es recomendable para las personas, consumirlo para las personas diabéticas. Condimentos, aderezos, salsas, mermeladas, margarina, tampoco son recomendadas para las personas diabéticas. Y bebidas, jugos industriales, jugos y néctares de frutas naturales, en este caso las frutas que le hablé anteriormente, bebidas alcohólicas, malteadas, todo lo que sea que suba la insulina y suba el azúcar en la sangre, tampoco de estas bebidas son recomendables. Entonces, ahora, como te prometí, te voy a dar las buenas noticias. La noticia que te voy a dar es que en la descripción, abajo del video, te voy a dejar dos libros en idioma español y en idioma inglés, donde vas a encontrar la lista completa de los alimentos tipo E, estos alimentos que no son recomendables para las personas diabéticas y que no deben consumirse o deben limitarse su consumo o no deben consumirse si en realidad quieres mantener tu diabetes controlada o combatir tu diabetes. Y también te voy a dejar no solo la lista de los alimentos tipo E, también la lista de los alimentos tipo A. Yo les llamo alimentos tipo A los alimentos que son buenos para combatir la diabetes, que ayudan a revertir la diabetes en caso de las personas que tienen prediabetes o diabetes tipo 2 o a mantenerla bajo control para las personas que tienen diabetes tipo 1. Ahora te voy a enseñar dónde vas a descargar esta información. Vamos allá. En esta página es donde vas a encontrar mis dos libros donde contienen la lista completa de los alimentos tipo A y tipo E, como te acabo de decir, que ayudan a combatir, a controlar, revertir y prevenir la diabetes y muchas otras enfermedades. Pero bueno, en este caso, si eres una persona diabética, te lo estoy recomendando porque también te ayudan con esta información. ¿Dónde vas a poder descargar estos libros? Aquí, en esta dirección. Vienes aquí donde dice mi dirección. La dirección de la página es comoadelgazar-rápido.com/promo/libros, listas de alimentos tipo A y E. Vienes aquí, como ves, aquí tienes toda la información de los libros y el valor de estos dos libros es $17. Pero este es mi regalo sorpresa para ti por estar aquí en mi video y por venir a descargar estos libros desde aquí, desde mis videos. Te voy a dar un bono de regalo de $10, como puedes ver aquí, y el valor de los libros solo te va a costar $7. Los dos libros con toda la información, con la lista completa de los alimentos que te ayudan a la diabetes y que no te ayudan a la diabetes, te lo estoy brindando con un bono de regalo por tan solo $7. Entonces puedes venir aquí y descargarlo directamente desde mi página. Como ves, aquí tiene toda la información de la lista de los alimentos tipo A. La lista de los alimentos tipo A, como ya te había dicho, son los alimentos buenos que ayudan a combatir la diabetes o a controlar la diabetes en el caso de las personas diabéticas tipo 1. Y la lista de los alimentos tipo E, que yo les llamo enemigos de la salud, pero en enemigos en el mejor sentido es porque las personas que ya tienen, por ejemplo, diabetes o que tienen enfermedades nutricionales como hipertensión, colesterol y todo este tipo estos alimentos no le ayudan a revertir, controlar o revertir estas enfermedades.
y también vas a encontrar la lista completa. Como ves, ya tienes descuento aplicado y vas a poder venir aquí y descargar mis libros con el bono de $10 que te prometí y ahora solo te va a costar $7 los dos libros. Así que aprovecha esta oportunidad. Esto no es por siempre, esto es por un tiempo limitado y sobre todo si vienes ahora desde el video y lo haces desde aquí. Entonces vamos a seguir ahora con otra sorpresa que tengo para ti para que te ayude a combatir la diabetes. Vamos allá. Y como información adicional, aparte de la lista de alimentos tipo A y tipo E que te voy a dejar para que la descargues, también voy a dejarte en la descripción del video recetas de cocina fáciles, rápidas y deliciosas para que aprendas a preparar platillos exquisitos que no solo deleiten tu paladar, sino también que te ayuden a combatir la diabetes y a revertir la prediabetes o diabetes tipo 2. Te voy a dejar en la descripción del video dos libros, uno en español y uno en inglés, donde contienen más de 150 recetas fáciles y rápidas de hacer, deliciosas, para que una vez que ya conozcas los alimentos que son buenos para tu diabetes, que combaten la diabetes, que te ayudan a controlarla, y los que no son tan buenos, pues entonces sepas ya cómo preparar tus alimentos para que combatas tu diabetes o la reviertas de una vez y para siempre. Voy a enseñarte rapidito de qué se tratan ambos libros. Vamos allá. Este es el primer libro de cocina en idioma español que te recomiendo. Excelente libro de cocina. Yo lo tengo, se lo he recomendado a muchos de mis clientes y es excelente la variedad de recetas deliciosas, bien preparadas para las personas que padecen de diabetes. Incluso no solo para las personas, las va a ayudar a las personas que tienen diabetes 1 a combatirla, a controlarla, a mantenerla controlada, sino también a las personas que tienen diabetes tipo 2 o prediabetes, la va a ayudar a revertirla. Este libro de cocina se llama Cocina Saludable para Diabéticos y te lo recomiendo que lo descargues si te es posible. La autora de este libro se llama Yadira y creó una excelente información, un excelente libro de donde vas a poder disfrutar deliciosas recetas de cocina para tu diabetes, para que en realidad comas a gusto, porque en realidad en la vida actual las personas diabéticas pasan mucho trabajo con la alimentación. Y si ya sabes cuáles son los alimentos que puedes comer y ya sabes cómo preparar tus propias comidas, pues vas a dejar de sufrir con tu alimentación si eres una persona diabética. Como te había dicho, este libro tiene más de 150 recetas fáciles y rápidas que puedes hacer y el valor de este libro es $39. Es un poquito caro, pero te lo recomiendo porque por $39 te va a resolver un gran problema en tu vida. Entonces vamos a ver ahora el otro libro de cocina en idioma inglés que te recomiendo, que es mucho más barato, pero también es excelente. Vamos allá. Este es otro excelente libro de recetas de cocina preparado, diseñado específicamente para personas diabéticas. No tiene tantas recetas como el otro, no tiene tanta variedad, pero tiene 60 recetas muy buenas de que puedes preparar para ayudarte a comer de manera más saludable, más deliciosa y hacer la vida mucho más fácil para controlar tu diabetes o para sencillamente revertir tu diabetes. Recuerda, estos libros te los voy a dejar el enlace para que los descargues, te los voy a dejar abajo en la descripción del video. Y también como otro regalo adicional para aquellos que tienen prediabetes o diabetes tipo 2, en la parte de abajo del video, en la descripción, también te voy a dejar para que descargues gratis un reporte sobre qué debes hacer, los primeros pasos que debes hacer para revertir o eliminar tu diabetes tipo 2 o prediabetes rápidamente, de manera natural.
Ahora te voy a enseñar en la página donde vas a venir a descargar esta información. Pero recuerda, te lo voy a dejar aquí en la descripción, en la parte de abajo del video, en idioma español. Vamos allá. En esta página, esta es la dirección de la página, como puedes ver aquí, puedes venir a esta dirección o como te dije, te lo voy a dejar debajo en la descripción del video y para que descargues totalmente gratis un reporte donde te va a enseñar a cómo revertir o eliminar la prediabetes o diabetes tipo 2 de manera natural, sencilla y rápida. Este es mi otro regalo que te tengo en el video. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda para ayudarle a combatir su diabetes tipo 1 o ayudarle a revertir, curar o eliminar para siempre su prediabetes o diabetes tipo 2. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarnos tu comentario en la parte de abajo del video. Y por favor, comparte este video con tus amigos, familiares, en las redes sociales, donde tú quieras. Al final, millones de personas hoy en día padecen de diabetes y necesitan también este tipo de información. Y recuerda, suscríbete a mi canal, haz clic en la campanita para que recuerdes al instante cuando subí un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, que la fuerza te acompañe y hasta la próxima. Chao, chao.